Vamos a recibir, con mucho gusto como siempre, aquí en estudios y en vivo a la señora senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Graciela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Me alegro. Vamos a empezar por una cuestión bien de coyuntura, porque la Cámara de Senadores se va a reunir esta tarde para considerar este informe de la preinvestigadora sobre el caso Cardama, en el que estuviste participando. Sí. ¿Cuáles son los principales aspectos, no solo de lo que sucederá, que todavía no se sabe, sino de lo que sucedió? Bueno, de lo que sucedió, yo siempre me entusiasmo, y sobre todo, como tengo tantos años de Frente Amplio encima, no tengo grandes diferencias, y menos en el trato. Y cuando se instaló la comisión preinvestigadora, antes de ayer, todo el mundo me escuchó que fue una presentación correcta de Sebastián Sabini, y que bueno, y que habíamos acordado, está en la versión taquigráfica además, la utilización de las 48 horas, porque la ley dice 48 horas, dice hasta 48 horas, lo dice el reglamento. Y lo acordamos, estaba en la versión taquigráfica, todo bárbaro. Y ayer me llama el presidente, Nicolás Viera, con el que tengo muy buen vínculo, y me dice: mira, Graciela, estamos pensando en hacer una sesión mañana por ayer a las 5. Bueno, yo me imagino por dónde vienen las cosas, le puedo poner nombre y apellido, se lo dije a Nicolás, no quiero empezar en esa línea, pero es una falta, por lo menos de cortesía parlamentaria, falta de la palabra empeñada y además la necesidad de las 48 horas. Yo integré muchas comisiones investigadoras. No es que se estudien las 48 horas, no se investigan las 48 horas, pero tenés que saber del material, que fue una caja de fotocopias y que trajo Sebastián, por lo menos ordenarlas para ver qué tenemos. Que eso lo envió Defensa. No, lo trajo el miembro denunciante. Sí, había eso, de todo. Había son fotocopias que yo las pude clasificar relativamente, además cuando vi que se hacía ayer dije, no, yo en esta no entro, porque nunca vi una cosa igual en una preinvestigadora, siempre nos falta tiempo. Y además yo había dejado constancia justamente en la sesión que le pedíamos al miembro denunciante y al Poder Ejecutivo que se nos diera la información que tanto el senador Ojeda como yo habíamos pedido sobre procesos de la negociación en el Ejecutivo y sobre todo la denuncia en Fiscalía, que no la conocemos. La respuesta que la hicimos una la hicimos por acceso a la información pública y la otra por el artículo 70 de la ley de presupuesto, que lo inauguramos, que se supone que Presidencia no nos contesta. Bueno, no nos contestaron nada, y yo dejé constancia que eso, antes de saber todo lo que iba a pasar después, que eso en realidad nos limitaba mucho para poder llegar a conclusiones más o menos serias. Claro. Graciela, quiero apelar a tu condición docente para que nos expliques las consecuencias políticas de esto, porque simplemente tomando como referencia lo que se sabe, acusaste al Frente Amplio de citar lo que mencionabas a una reunión ilegal y antirreglamentaria, pero también el informe advierte sobre una vulneración a la seguridad nacional y al patrimonio del Estado. Eso yo no lo puse. No. Digo lo que en principio decía el informe. Lo que digo es... Pero no el mío. No, el tuyo fue en minoría y lo tengo acá. Pero el informe que analizó en principio esta documentación habla justamente de esto: vulneración a la seguridad nacional y al patrimonio del Estado. Considerando meramente la integración numérica de esa comisión, no iba a haber muchos cambios si se extendía al régimen que tú reclamabas. Es lo que establece la ley, además. ¿Cuál es el objetivo? Yo no tengo mentalidad conspiradora, ni además juzgo intenciones. Pero si tú me pones sobre la mesa una actitud que está totalmente reñida con lo que hablamos el mismo día, o sea, ayer a las 8 de la mañana, porque aparte de lo que habíamos hablado en la comisión antes de ayer, que está la versión taquigráfica, el que me llamó ayer a las 8 de la mañana para confirmar que nos reuníamos hoy 8:30 a entregar los informes fue el presidente de la comisión. Claro, eso decís vos que hay una falta de cortesía parlamentaria. Pero y además de palabra, yo creo que lo que hubo, y lo puedo probar porque a mí siempre me piden las pruebas, pero por suerte ayer uno de los secretarios de bancada me dijo: citame nomás sin ningún tipo de problema, porque yo lo saludé. Desde el primer momento, yo acá incluso lo dije y tú te sorprendiste, que dije que el doctor Díaz
tiene y tuvo durante la fiscalía y bueno, después quedó claro a qué partido político, no sé a qué partido, al Frente Amplio sí, pero no sabemos exactamente si obedece al Partido Comunista o no, o a él mismo, como nos contestan muchos, un papel fundamental en ocultar o no investigar negocios de la corrupción durante los gobiernos del Frente. Bueno, resulta que Díaz ayer estuvo, después que habíamos confirmado incluso la reunión en el despacho de Nicolás Viera, y lo saludó un secretario de bancada nuestro, me lo dijo, me llamó, me dijo, mirá, es que yo no tengo dudas que está Díaz atrás de esto, porque es el estilo. Hablé con Brenta, no le mencioné nada pero lo llamé, le dije, mira Brenta, vamos a hacer las cosas bien. Yo tengo más años de Frente Amplio que del Partido Nacional. Digo, vamos a no hacer papelones frente a la opinión pública, que hay falta de credibilidad de la clase política. Habíamos quedado en otra cosa. Bueno. ¿Pero qué le atribuís a Jorge Díaz? Jorge Díaz fue el autor de toda esta maniobra. Quedó claro además cuando se hizo la conferencia de prensa, lamentable, que no estaba ni siquiera la ministra de Defensa sentada adelante. Cuando decís la maniobra es todo Esto es un armado, cual no quiere decir que no haya desprolijidades, vamos a entendernos. Voy a ir a eso también. Es un armado claro para tener un tema, durante todo este periodo, lo dije en otras oportunidades, no tengo por qué repetirlo, de buscar desacreditar a quien es el líder en este momento por lo menos más despegado de todos los partidos políticos. Pero o sea, todo es un programa de ataque a Luis Lacalle Pou. Y al gobierno de la coalición. Vamos a ser más abarcativos, porque yo no voy a pretender que solamente porque yo soy luisista, al contrario. Incluso con el senador Bordaberry, y quien habla, iniciamos en el periodo pasado, y lo hice público, y Bordaberry también, y el tratamiento de el tema de la caja de profesionales fue un ejemplo, un trabajo muy concertado y muy de acuerdo con el equipo económico, porque son muy razonables, porque es posible negociar, porque no tenemos modelo de país tan diferente. Pero no apareció ni en la última Consejo de Ministros, ni con la última conferencia de prensa. Gabriel O'Donnell no estaba, yo pregunté dónde estaba, después se supo que estaba en Inglaterra. Yo no quiero vulnerar ni violar conversaciones que son, además, yo soy muy ética en ese aspecto, pero lo que pasó ayer es una prueba fehaciente, y además estaba en el despacho de Nicolás Viera. Entonces, es bajar demasiado el nivel político. Ojo, advirtamos una cosa, estaba mirando la sesión de diputados de ayer en Argentina, y nosotros somos excelentes, ustedes vieron lo que pasó. Pero estas cosas se van destruyendo de a poco. Yo lo que le pedí a mis compañeros antes de que se hiciera la citación, compañeros de la comisión, que antes que se hiciera la citación oficial para ayer a las 5, que se respetara la palabra empeñada, y los vi molestos, pero cumplieron orden. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es manejar el reglamento, que por supuesto tiene el amparo en la Constitución, para poder citar para hoy a las 5 una sesión extraordinaria, que yo entiendo que está mal citada, lo voy a tratar de probar jurídicamente, porque son temas jurídicos hasta ahora, y de esa manera generar una situación con diputados donde se podría llegar a dar el caso que funcionaran dos comisiones con un objeto prácticamente idéntico, se podrá redactar de distinta manera, y eso es una falta de respeto a la ciudadanía. O sea, la integración de comisiones a nivel de las dos cámaras. Claro, sí, porque esa es una probabilidad. Y a mí me preguntaron todos tus compañeros, todos los medios hoy de mañana, que el oficialismo dice que nosotros lo que queremos es proteger a Javier García. Si quisiéramos proteger a Javier García, votamos la del Senado y lo llevamos al Senado. Él forma parte del Senado, primero, está en su Cámara. Y en segundo lugar, en el Senado está el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. En la Cámara de Diputados es un disparo al aire.
la interpelación. O sea, nosotros no estamos tratando de ocultar nada, lo que queremos es que estén todos los partidos políticos representados, que además era lo que se había hablado. Entonces, cuando me dicen que ustedes quieren proteger a Javier García, no, y además lo dijeron públicamente, razonen por el sentido común. Si nosotros quisiéramos hacer eso, lo dejamos en el Senado, blindado. ¿Que tiene los votos del oficialismo? Sí, pero estamos 3 partidos políticos, él fue el ministro. ¿Ustedes se imaginan cómo puede reaccionar Cabildo Abierto o Salle? Nosotros no tenemos la menor idea. Pero preliminarmente se puede llegar a suponer que pueden lograr una mayoría en diputados pero ¿sabes lo que me afín a la molesta, postura? Daniel, que nos acusen de que queremos blindar a Javier? No, es exactamente al revés. Graciela, cuando vos mencionás, porque vuelvo sobre este informe, indica que tras analizarse la documentación y los informes periciales de terceros independientes que sugieren una afectación a la soberanía nacional, al patrimonio del Estado, la ética pública, y la comisión concluyó que la investigación es plenamente procedente, necesaria y urgente además. Entonces, vos decís, hubo desprolijidades. El asunto ahí está en los matices, y también gran parte de la responsabilidad del sistema político, reivindicarse con la gente, significa ser muy serios aún en los adjetivos. Una cosa es matices de desprolijidades y otra es lo que menciona este informe preliminar. Se hagan cargo. Ahora, un informe preliminar, yo le hablo al sentido común de la ciudadanía. El derecho tiene mucho de sentido común, más de lo que la gente piensa. En menos de 24 horas, al llegar a esas conclusiones, con cientos o miles tal vez, porque era un paquete de fotocopias y además falta de documentación, porque fue reconocido por el propio Sabini que no estaba, que fue declarado reservado y no estaba tampoco la denuncia hecha en la Fiscalía. ¿Cómo se puede llegar a esas conclusiones? Eso es un prejuzgamiento. Y es gravísimo. Entonces, lo que tiene que hacer la comisión investigadora, porque el reglamento es muy claro, es ver la pertinencia de la denuncia, si hay elementos, yo uso de convicción suficiente, porque tengo un lenguaje de abogada, y si es seria. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a esa conclusión en menos de 24 horas? Es puro sentido común, pero yo insisto que me siento muy mal, porque desde el punto de vista personal, yo quiero siempre rescatar el relacionamiento. Me aburro de decir que hay que separar lo personal de lo político, y es así la forma en que uno se tiene que llevar. Yo perdí confianza en 2 compañeros que les tenía confianza, más allá que sé cómo se maneja, y sobre todo cómo se maneja Jorge Díaz, porque Alejandro Sánchez no apareció para nada, y el presidente de la República tampoco. Y además me consta que hay molestia en el gobierno de la forma en que esto se tiró sobre la mesa en aquella conferencia de prensa del 22 de octubre, que incluso dejaron muy mal parado, hasta semánticamente, al presidente de la República. Bien. Una cosa que te quiero aclarar. Sí. Es un tema muy complejo, no es solamente derecho interno, hay derecho internacional de por medio, público y privado. Y nosotros, cuando asumimos, yo fui víctima también de las expropiaciones, si estuviera acá José Luis Falero, que fue el ministro, que tomó después obviamente de Luis Alberto Heber, pero la mayor responsabilidad de terminar el tema del tren central fue de Falero. No estaban hechas ni siquiera las expropiaciones. Se necesitaban más de 1.000 y se habían previsto 200. Lo pongo como ejemplo de que cuando uno negocia y se hacen tratados o se hacen contratos, siempre hay necesidad de ajustar. Claro. Miren lo que pasó con Neptuno. Se sentaron con las empresas constructoras y le cambiaron el objeto del contrato. Ahora no hay por qué siempre, ¿sabes lo que más me molesta? No hay por qué adjudicar delitos a la gente. Bueno, eso lo puede hacer solo la justicia. Exacto. Bueno, pero ya empezaron las filtraciones. Bueno, lo que pasa también, Graciela, es que aún para la persona que sigue esto muy tangencialmente y casi con distancia, deben decir, pero este astillero no había hecho nunca en su trayectoria un buque de estas características, un barco así. Le habían errado en cuestiones elementales de seguridad. Pero esos son todos estaban flojos Daniel, de papeles. Esos son todos las garantías eran prácticamente No, Daniel, ya lo hablamos la otra vez. Por eso, pero yo te digo justamente lo que hoy por hoy, a la luz de lo que ha pasado, la gente entiende, podrían haber elegido mejor, porque este era el peor calificado.
También eran las más baratas. Exacto, No podíamos pagar más. Pero vos no podés optar por el precio en temas así. Ya hubo un pronunciamiento de la Xunta de Galicia, es el segundo, defendiendo a la empresa. Ahora, si nosotros tenemos el control que teníamos, porque lo tenemos por normativa uruguaya y por el Tratado de Protección de Inversiones con España, personal de la Marina en forma permanente controlando. El dinero no era tanto, ni muchísimo menos, porque además ya hablamos. Es decir, fue lo que costó, lo que se pagó, hasta ahora fue lo que costó la estancia de María Dolores. No podemos, y ya sabemos que está semi abandonada. Entonces, si nos tiramos unos a los otros las mismas cosas, la gente descree el sistema político. ¿Vos hoy volverías a hacer ese contrato? Bueno, mirá, yo te lo digo con total honestidad. Yo no participé en la confección del contrato. Sí leí los informes de Del Piazzo. Ahora empezaron a trascender conversaciones privadas. Vos imaginate conversaciones privadas que uno puede decir, che, mirá, corregí acá porque si no esto... Bueno, hay un contrato, lo ratificó Del Piazzo. Por ejemplo, la Lloyd. Entonces, lo que yo me baso mucho en Gonzalo Fernández. Porque Gonzalo Fernández fue profesor... mío, profesor de Derecho Penal, catedrático, frente amplista, secretario de la presidencia de Tabaré Vázquez, una persona sumamente seria. Y lo dijo desde el primer momento, esto hay que llegar a un acuerdo, hay que renegociar. Lo dijo el ministro de Economía. ¿Te consta, Graciela, que lo dijo el ministro de Economía. Haya ido en su condición de defensor de Cardama o de mediador? No, fue de defensor de Cardama, nosotros tenemos información. Yo hice un pedido por el artículo 70 a la presidencia para que se confirmara o se rectificara y no me lo contestaron. Pero eso te hace suponer entonces que... No se sabe. Todo se sabe en el Uruguay, porque además a Gonzalo, a mí no me lo dijo Gonzalo, pero Gonzalo lo conocemos de hace mucho tiempo, muchos abogados. Gonzalo quedó muy mal. Gonzalo Fernández está muy enojado, porque fue su prestigio el que se puso en juego. Además, todo el mundo supo que la empresa Cardama lo designó abogado, que yo no sé ahora si eso no es mi asunto. Ahora, no, pero es a mí la palabra del ministro de Economía, cuando dijo esto hay que arreglarlo, lo dijo varias veces, esto se puede negociar, esto se debe negociar, y vos te das cuenta que hay una interna, como en todos los partidos, pero una interna feroz dentro del Frente Amplio, y cuando sos gobierno se nota más y es más peligroso, donde vos ves todos los días sectores que se critican a sí mismos públicamente, que es realmente lastimoso, porque todos tenemos discrepancias, pero tratamos de que se mantengan en el ámbito que corresponde. Nosotros sabemos del enfrentamiento feroz que hay, sobre todo entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP, y Díaz, que juega para él. Porque yo le he preguntado a mucha gente del gobierno y parlamentarios incluso, Díaz, que es comunista, es del MPP, no, es pro Díaz. Y yo que lo conozco de la Fiscalía, trabajé con él cuando hicimos la ley de lavado, que es la que está vigente, es decir, es una persona con una característica, a ver, vamos a ver si nos entendemos, las características de personalidad influyen también. Él es muy soberbio, es muy impulsivo. Lo que hizo fue un papelón y le hizo hacer un papelón en la del 22 de octubre. Ahora, ¿qué hay detrás? No tengo ninguna duda que lo que hay detrás es mantener este tema, porque va a ser larguísimo. Claro. Ahora, vos, si tenés esa pretensión legítima en términos políticos de desmantelar esta operación que adjudicás a Díaz, deberás demostrar que las decisiones de la administración anterior fueron correctas. Y dijiste hoy más temprano, al pasar, que hubo desprolijidades. Sí, a ver, yo por eso quiero la comisión investigadora. Yo la quería la comisión investigadora. Ahora tuve que presentar un informe negativo porque no tuve elementos para saber si las cosas eran serias o no. Si el propio Poder Ejecutivo declara reservada la información, si el propio Poder Ejecutivo que hizo la denuncia en Fiscalía prohíbe que se haga pública, yo ahora se la pedí a la Fiscalía. Entonces, la que tengo derecho a pensar y los que tenemos derecho a pensar es ¿por qué se ocultan todas estas cosas? Si todo es tan desastroso y tan transparente y todo lo demás, ¿por qué no se pone todo sobre la mesa? ¿Pero qué es lo que hoy se está ocultando? Y ¿Qué te parece más grave? Y no lo sé.
porque si lo supiera no estaría de acuerdo en hacer. Claro. Yo estoy de acuerdo que se investigue, pero con seriedad. Pero se han exhibido, por ejemplo, falencias importantes del astillero. Cuando se habla de las garantías Dale con la flojas. garantía. Claro, La pero garantía de los 8 es central millones, ese esa tema. está. Mm. La garantía de los 3 millones de dólares, lo venimos diciendo desde el principio. Yo incluso lo dije acá. Sí. Cada dama lo debe tener en la cuenta corriente. Acá fue que dijiste lo de Hábitat que nadie llegó a entender. Sí, pero aparte salió después el responsable de Hábitat a decir Sí. que esperaba que se resolviera el problema de las garantías porque él no pudo prestar la garantía. Lo que pasa es que se hace en hincapié en algunas cosas y otras no. Salió el propio, no recuerdo el apellido y le pido disculpas, pero uno de los dueños será, supongo yo, que dijo que ellos no pudieron por razones de capacidad económica y porque además están muy controlados por el Banco Central por el problema de que eran patrulleras oceánicas. Pero, lo dijo el propio dueño. Vos habías insinuado que era de fruto Hábitat. de la presión del gobierno. No, es que fue fruto de la presión. ¿De Sí, cuál porque gobierno? uno habla, a ver, yo no soy inmoral ni falta de ética. Te podrás imaginar, y tú me conoces ya a esta altura, hay mucha gente que me tiene confianza, gente, y yo también, porque yo parto de la base que la gente actúa de buena fe y que te dice las cosas y que después uno tiene un límite de decir, bueno, no puedo traspasar determinados conversaciones de confianza, pero el dueño de Hábitat o uno de los dueños, reitero, le pido disculpas, a la salida de un evento, porque no me acuerdo el apellido, dijo, nosotros no teníamos capacidad económica, no nos facilitó nada el Poder Ejecutivo, nosotros lo que queremos es colaborar si es necesario colaborar, pero eso fue, a ver, algo tan burdo que los que sabemos algo de derecho y los que actuamos en la administración pública, ¿ustedes se imaginan, yo que fui 5 años secretaria administrativa del Consejo Directivo Central, las licitaciones públicas internacionales? ¿Saben la cantidad de veces que te tenés que volver a reunir con la empresa? A veces son nacionales y muchas son internacionales, porque las licitaciones del Codicen son de muchos millones de dólares y tenés que corregir, tenés que enmendar, tenés que tratar, eso es normal. Y además para eso está el Tribunal de Cuentas, pasó el control del Tribunal de Cuentas. Ahora, si yo lo que quiero es armar una operación, te la armo facilísimo. Y el problema es que la gente, yo lo entiendo, que no tiene por qué saber. Ahora todo el mundo sabe de lanchas oceánicas, ahora todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe derecho internacional, todo el mundo... No, es decir, y si tú a la gente los bombardeas permanentemente con cosas que no están probadas, que ha sido el error que cometió el gobierno nuestro en el periodo pasado. Nosotros teníamos que haber salido a contestar operaciones que además se daban por ciertas, cuando inclusive la justicia no se pronunció. Caso claro, el puerto. Nos dijeron de todo, de todo. ¿Nosotros salimos con fuerza a contestar? No. Esperamos al Tribunal de lo Contencioso. El Tribunal de lo Contencioso... y salieron a decir, dieron vuelta a la sentencia. Entonces yo que conozco a muchos compañeros por edad, a otros por haber compartido, digo, pero no podemos ser así, no todo vale en política. El Tribunal de lo Contencioso es la Suprema Corte de la Administración, son miembros de tribunales que han llegado ahí por carrera. Es decir, yo conozco algún pelo político de alguno de los integrantes que no son de la coalición y salió por unanimidad, porque cuando uno es catedrático no falla por el partido político al que vota. Todo lo que nos dijeron del puerto, todo lo que le dijeron a Luis Alberto Heber, todo lo que le dijeron a Curvelo. Entonces, duelen, esas cosas duelen. Sí, y ahora pasó lo que del Tribunal de Cuentas. No es un tema, el del puerto específicamente, más allá de lo que decís y que efectivamente es así, hubo un pronunciamiento. Pero también, viste, que a veces la gente dice, ¿cómo puede llegar a ser esto tan chicle, no tan elástico, que uno tira para un lado y otro para otro y le sacan las mismas conclusiones a su favor? No, porque cuando habla la justicia, habló la justicia. Yo en eso puedo criticar, he criticado decisiones de la justicia, porque no tengo por qué no criticarla, tengo que respetarla. Pero yo sé derecho administrativo, puedo leer la sentencia. Me he aburrido de leer sentencias del Tribunal de lo Contencioso, vuelvo al cargo de secretaria administrativa, que llegaban por decenas, que nos iniciaban acciones de nulidad. Tú
te sentás a leer sin ni siquiera tener un conocimiento muy a fondo, que tampoco lo tengo yo, lo tienen los catedráticos, y dicen A y le haces decir B, bueno, yo entiendo que esas son cosas que no son éticas. Hay un principio que rige el derecho, no es un tema de relacionamiento solo, que también debe regir, que es el principio de la buena fe. El principio de la buena fe contractual es algo del que se parte de la base. Tenés que probar si no hubo buena fe. No puede ser que Sabini, al cual la verdad que se lo dije, me molestó muchísimo, porque yo salí a darte para adelante en el informe que hiciste y saliste a decir que fue la mayor estafa en el Uruguay en el siglo XX, porque se equivocó hasta de siglo. Si nosotros hacemos toda la lista de los cientos y miles de millones de dólares que perdimos por negocios ruinosos que hizo el Frente, y bueno, ¿cómo va a ser la mayor estafa? Bien, Graciela, a ver, la gente es una subestimación a la ciudadanía. Yo lo que le pido a la ciudadanía que con calma, no se deje dar manica. Nosotros vamos a actuar. Si es necesario que actúen en las dos cámaras, actuaremos en las dos cámaras, veremos, porque vamos a ver qué resolvemos ahora a las 14 horas que tenemos bancada de la coalición republicana, porque estamos actuando en total consonancia con el Partido Colorado. Bien, por eso te tenés que ir, tenemos que dejarte libre, son 13:38, así llegás con calma. No, pero tranquilo, ¿no? tranquilo, que yo ya tengo todo preparado, estudiado. Está muy bien. O sea, digamos, ¿qué esperás? Porque bueno, acá lo que se va a investigar es, como decíamos, contratación, garantía, esta decisión de rescindir el contrato de esta construcción. También está esa sensación de vulnerabilidad ya como país, si efectivamente nos llegan estas lanchas, cuánto dejamos de lado el control, por ejemplo, de la pesca ilegal, del narcotráfico, en fin, será para otro momento. Pero ¿qué esperás que pase, por ejemplo? Yo ya... Acá en la corta, ¿no? Yo, lamentablemente, y lo digo con sentimiento, yo ayer pasé un día muy, muy feo, porque tuve todo en la negociación con la gente del Frente, con Brenta y con Viera. Y con Viera, con mis compañeros, tratando de razonar jurídicamente y todo lo demás. Pasé un día, ¿viste? Cuando terminás mal, no por trabajar mucho, porque yo trabajo todo el día, pero hoy, ¿cómo enfocamos la resolución? Cuando existe ese no cumplimiento de la palabra empeñada, esa vulneración, como dice Humberto Eco, decía, está muerto, pero está escrito, que cuidado cuando en las democracias no se respeta el derecho de las minorías, porque lo que se pone en riesgo, si hay abuso de las mayorías, se pone en riesgo la democracia. Yo me sentí totalmente vulnerada, porque yo era minoría absoluta, era un día más. Un manejo absolutamente discrecional, la verdad, totalmente distinto en lo que hablábamos por teléfono, porque ayer habíamos quedado a las 8:00 de la mañana con Viera, que fue el que me llamó. Me dice, no, tenés razón, no vamos a hacer lío. Le digo, déjense jorobar de maniobrar con el tema de las sesiones, vamos a hacer las cosas como corresponde, vamos a ser prolijos, la gente me está mirando. Yo le dije especialmente a Brenta, que somos más cercanos en edad, digo, escúchame una cosa, la antipolítica y el desprestigio de los políticos es muy grave en un sistema democrático. Yo ya viví esto antes de la dictadura. Entonces, vamos a actuar con prolijidad. Entonces, ahora yo personalmente voy a decir una cosa que de repente no la tendría que decir, pero se va a saber. Yo no soy partidaria de entrar a la sesión de hoy, porque sería, no sé lo que piensan mis compañeros, me la juego yo porque estudié el tema. Yo no estoy de acuerdo con convalidar cosas que están mal hechas. Y porque vos tengas los votos, no todo vale en política. Y hay un antecedente. Cuando nosotros iniciamos el proceso de investigación de Charles Carreras, que ya está formalizado, que ya la fiscal dijo que en junio va a salir la acusación, el Frente Amplio no entró a sala ni siquiera cuando planteamos la preinvestigadora, ni cuando el informe de la investigadora, ni fue un solo día de los 9 meses de investigación de la comisión, ni estuvo presente cuando presentamos el informe, ni se presentó Carreras a declarar. Entonces, me dicen, sí, pero es grave. Bueno,
hay precedentes. A mí me parece horrible que haya, bueno, pero tampoco podemos convalidar cosas que realmente son muy desprolijas. Entonces estar 5, 6, 7 horas discutiendo sobre el sexo de los ángeles, cuando sabemos que los votos están y que jurídicamente no se razona. Bueno, capaz que por eso no te dieron la prórroga. La bancada, la bancada del Frente Amplio no tiene un abogado. No, pero digo, en el sentido que capaz que te acotaron el tiempo porque ya se sabía cuál iba a ser el resultado. Si en la comisión preinvestigadora ya se sabía la relación de votos. O sea, no había está mal que además se inició, las conversaciones se iniciaron antes. Lo que pasa es que hay que acordar con Cabildo Abierto, hay que acordar con Salle, con el Partido Independiente, que estén todos los partidos políticos. ¿Sabes lo que va a pasar? No sé si fue Tomás Lin que escribió El país de la cola de paja. No sí, me acuerdo. Lo leí y le puse me gusta. Pero ahora lo que va a pasar es que si ustedes no se presentan como coalición republicana, se les va a acusar de cola de paja. No sé, porque yo no le tengo miedo a las decisiones que tomo. Yo lo que quiero es explicar. Hay que ser claros y explicarle a la gente. Y ahí tenés en la sesión parlamentaria la posibilidad. Por supuesto, pero lo que pasa es que si tú... Ojo que es una opinión mía, ya sé, es muy probable que yo a las 5 de la tarde esté sentada en la Cámara de Senadores, claro. Porque yo soy muy orgánica, si el partido y la coalición lo resuelve, pero a ver, ¿será que vengo dolida de esto que pasó? Y bueno, y se confirmó, yo sabía que Díaz los vino a presionar, porque evidentemente fueron presionados, porque una posición es de mañana y otra es a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, bueno. A ver, no hay que ser demasiado inteligente, porque además nosotros, y esto es un problema para el Frente Amplio, y lo ha dicho politólogos, lo han dicho personas que son frente amplistas y que analizan el problema que tiene el Frente con las divisiones internas que siempre hubo, pero con el problema de la falta de liderazgos. Entonces, yo estoy segura que estando Vázquez o estando, Sereñini, que tal vez, pero bueno, pero estando Mujica, hay cosas que no se llegarían. Senadora Graciela Bianchi, muchas gracias. Gracias a ti.